que en ese capítulo 15 de San Juan, él dice: yo soy la vid verdadera. Dice: mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Decíamos que pámpano se refiere a rama, y el Señor Jesús comienza diciendo de cómo es que verdaderamente puede permanecer la excelencia y el desarrollo de una nueva vida que solamente se puede experimentar en Cristo Jesús, a través de lo que aprendemos de su palabra. Y en este pasaje del capítulo 15, del versículo 1 al 8, el Señor Jesús pone el ejemplo de un árbol o de una viña, que es la planta de donde se produce la uva y luego se saca el vino. Y él dice en esta parte de las Sagradas Escrituras, voy resumiéndolo porque tengo que continuar en otras partes, en San Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. En todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Dice versículo 4: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Eso quiere decir de que la vida espiritual del Hijo de Dios no depende de la antigua manera en que nosotros nos conducíamos en nuestro estilo de vida, bajo el engaño, bajo la vanidad, haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestra propia voluntad, creyendo quizás algunas veces que estábamos haciendo o agradando en la voluntad de Dios, pero no era así. Aquí el Señor está declarando que si alguien quiere permanecer en Él, y Él en el creyente y el creyente en Él, así es como el pámpano o la rama, que no puede llevar fruto por sí mismo si no está conectada al tronco del árbol. Y Él pone el ejemplo de la viña. Y es cierto. ¿Quién puede decir de que una rama despegada del tronco de un árbol puede llevar fruto? Sencillamente, ¿qué cosa? Se seca, se muere. Algunas veces se utiliza como leña, sobre todo en los pueblos. Y Él dice: permanezcan en mí y ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y Él quiere dar la lección: así ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en Él. Eso quiere decir de que la vida de victoria, la vida verdaderamente de frutos en el cristiano, debe de tener una permanencia y una relación continua con Cristo para que pueda tener fruto. En otras palabras, la dependencia suya y mía como nuevas criaturas en un nuevo estilo de vida no depende de nosotros ni de lo que querramos hacer ahora. Si somos nueva criatura y Dios nos declara y nos recibe así en Cristo Jesús, eso significa que debe de ser marcado por un nuevo estilo de vida. Ya no es como antes. Diga conmigo: ya no es como antes. Y Jesús declara en estos versículos y en esta parte, pues estoy resumiéndola, que realmente así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está conectada al árbol, así ustedes tampoco si no permanecen en mí. Y miren lo que dice en el versículo 5 y sobre todo en el 6. Yo soy la vid. Él está diciendo: yo soy el tronco, yo soy el árbol, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, eso significa una vida de relación continua que no se puede despegar. Usted sabe lo que es un árbol. Sencillamente todo el mundo entiende lo que es un árbol, por muy pequeño o grande que sea. El árbol se establece prácticamente en que nace de la tierra, y aunque no se vea algo por dentro, hay algo que es un fundamento y sus raíces que se centran en la tierra hacia abajo, y de ahí se mantiene firme y recibe la savia de los elementos de la tierra y del sol y del aire para poder crecer y desarrollarse, pero no de una manera recta, sino que se distribuye y da a nacer ramas de él. Pero luego, cuando la abundancia de la savia que mantiene la vida y el verdor de este árbol y de esta planta es en abundancia, que pasa a través del tronco y sube por las ramas,
cuando es demasiado fuerte la abundancia de la savia, que es la vida del árbol, esto hace que las ramas produzcan flores y luego venga el fruto. Pero para esto hay una dependencia 100% de la rama. Si se corta la rama del tronco, sencillamente la rama muere, se seca y no lleva fruto. En el sentido espiritual, sencillamente no hay ningún cristiano verdadero que no haya nacido de nuevo, que no haya confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que realmente pueda decir: yo tengo vida en mí mismo fuera de Dios. Solamente en Cristo Dios ha dado vida, vida en abundancia y vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús, que me conozcan a mí y que sepan que la vida eterna está en mí. Esto es muy importante. En el versículo 6 dice, en el mismo versículo 5, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué está indicando esto? Él dice, ¿verdad? Algo, si ustedes pueden estar separados, pero algo pueden llevar aunque estén desconectados de mí. De mi unción, de mi palabra, de mi vida, de lo que yo he hecho por ustedes, de mis promesas, de mis realidades. No, no, no. Él dice, separados de mí, hay una palabra muy clave, dice, nada podéis hacer. En el nuevo estilo de vida, para poder tener, amados hermanos, el desarrollo de una nueva vida con fruto y lleno de victoria, déjenme decirles, toda aquella persona que tiende a desanimarse, aunque haya comenzado en Cristo, a sentirse débil o a dejarse engañar y a salirse de la comunión, de esa relación continua que debe tener en su mente, en su corazón y en su espíritu con Dios, a donde quiera que esté o vaya, puede tener problemas. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Salvarnos para que luego dejarnos y hacer de nuestra vida lo que nosotros se nos venga en gana? No, Señor. Por eso Él es Dios, es Salvador, pero también se da a conocer como el Señor. La palabra Señor en el original quiere decir el amo, el dueño absoluto. Quiere decir de que usted y yo, en nuestra vida nueva, hemos sido comprados con precio. Más adelante vamos a ver una parte de la cual vamos a leer hoy y enseñar. Y la Biblia nos dice que ese precio ha sido pagado fuertemente por alguien que llenó los requisitos. Y da a conocer que es a través de una sangre y no es cualquier sangre. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que se derramó mucha sangre, pero fue sangre de animales. Era aceptada en aquel tiempo a través de la ley, según el ritual de Dios para con la nación de Israel, hasta que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario. Pero ahora, ¿ya murió Cristo? ¿Sí o no? Ya murió, ya fue su sangre derramada y su cuerpo fue martirizado. O sea que ya hay una sangre que pagó un precio para que usted sepa y entienda de que usted no es dueño de sí mismo, sino que hay alguien que lo rescató y pagó un precio por su libertad, y ahora usted le pertenece a Él y Él ha venido a ser su Dios, Salvador y Señor de su vida. Amén. Amén. Quizás algunas veces no queremos realmente dejarnos gobernar al estilo del nuevo Señor que tenemos en nuestra vida. Ahora, si el Señor suyo es el ego, es el yo, en la vieja manera de ser antiguamente, no importa, Dios te da la libertad, pero las consecuencias van a venir. De todas maneras, vamos a volver y tenemos que enfrentarnos al Señor, Creador y Redentor de nuestra vida. Me encanta esto porque el Señor dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. En otras palabras, soy el tronco, de mí dependen ustedes. Si ustedes realmente permanecen a mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Mira el versículo 6, el que en mí no permanece, esto es muy peligroso porque implica no perseverancia. La vida del cristiano es de perseverancia y es de constancia. Hermano, cuando ya el Señor te llamó y tú lo entendiste y le conociste y le experimentaste su amor, su misericordia y su gracia y su perdón, es mejor, amados hermanos, que continuemos hasta el final. Vengan los momentos difíciles de debilidad, de prueba o de necesidad, lo mejor es que hay que clamar
Por eso está su palabra y están sus promesas. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. Hay grandes promesas que Dios indica que nunca nos va a dejar solos, por lo cual yo creo que Dios nos puede ayudar al comenzar, pero también terminar Amén. la vida como hijos de Dios y cristianos, hasta que Él venga. Amén. Por eso Él dice, sin mí, nada podéis hacer. Eso quiere decir que todos los días, nuestra vida nueva en Cristo Jesús depende de Él. Ahora, usted tiene una libertad, yo tengo una libertad y una voluntad propia, a través de la cual yo puedo dar lugar a Dios, o simplemente puedo seguir haciendo las cosas a mi manera. Pero cuidado, porque las consecuencias van a venir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. 7. Si permanecen en mí y mis palabras, qué importante es aprender la palabra de Dios. Dice, mire qué importante, porque estoy resumiendo, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les va a dar, se les será hecho. Quiere decir, hermano, que es importante entender, conocer la palabra, vivir la palabra de Dios. Sí, hermano, mire, cuando aquí hay un buen grupo los días jueves, si por ese esfuerzo que hace, el domingo que usted viene o cualquier día que sea, aquí o en la casa, usted aprenda a escudriñar, a meterse en Dios a través de su palabra. Déjeme decirle, usted va a tener vida, usted va a ser fortalecido. Porque a través de esa palabra es que conocemos y entendemos que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo obrará esa palabra que entra como aviso y como conocimiento y como información de quién es Dios, porque esa palabra es la que revela el carácter, las intenciones y los pensamientos del corazón de Dios. Y viene a ser parte de nosotros. ¿De qué manera va a obrar el Espíritu Santo en nosotros? Sino a través del conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Es importante leer, escudriñar y permanecer en el contenido de este libro como palabra de Dios, a lo cual se conoce como la Sagrada Escritura. Sí, es importante. La misma Biblia dice que en vosotros abunde la palabra de Cristo. Si yo le podría decir a usted, ¿quiere tener una vida de victoria? ¿Cuántos están escudriñando y leyendo la Biblia todos los días? Amén. Quizás no todos, y es bueno ser sincero, pero yo le doy un consejo: sálgase de la monotonía, aunque le cueste, porque hay veces que eso de ser lector habituado o un buen lector continuo y con constancia, como que le cuesta, ¿verdad? Y hay veces que le da pereza, le da sueño, le da un montón de cosas. Y sobre todo cuando usted abre la palabra de Dios, sin lugar a dudas, yo le doy un consejo: hágalo con oración. Porque el enemigo siempre va a estar tratando de resistir, como para usted ni siquiera voltee a ver este libro en su casa ni en cualquier parte, mucho menos que lo entienda y lo practique, porque sabe que ahí es que Dios se revela en su carácter, en su voluntad, y desde ahí emana como vida a través de la unción y dirección y guianza del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Por qué? ¿Quién es el elemento a través del cual damos frutos como hijos de Dios y permanecemos en Él? Es Cristo Jesús. Al fin y al cabo, como ramas conectados en Cristo, como la vida permanente, el fruto que nosotros damos, ¿para quién es? ¿Para gloria de quién? De Dios. El versículo 8 dice, en esto ser glorificado mi Padre, en que lleven fruto y sean así mis discípulos. Eso es lo que estamos tratando de hacer en esta congregación. Muy bien, yo quiero irme en 2 Corintios 5, 14 al 17. La vez pasada estamos hablando que en segundo lugar, primeramente es una permanencia de una relación continua con Dios, en el ejemplo que el Señor pone como la vid verdadera y nosotros como pámpanos, como las ramas, conectados de Él, de la savia de Él. Pero en 1 Corintios capítulo 5, segunda Corintios 5, la vez pasada estábamos hablando que en segundo lugar, si queremos tener el desarrollo o la experiencia de una nueva vida llena de fruto y de victoria, la Biblia nos enseña también lo siguiente, en el versículo 14 al 17, y aquí aprendemos en segundo lugar que hay una responsabilidad de vivir exclusivamente para Cristo. Amén. Pregunta, ¿por qué
nosotros debemos de entender de que ahora como hijos de Dios debemos de vivir en un compromiso y en una responsabilidad recíproca de vivir solamente para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios se dio el 100% para usted y para mí en la cruz del Calvario. Si Él no se hubiera dado ya en su propia vida, en su propio sacrificio, aceptando hacer la voluntad del Padre, quizás usted y yo podríamos tener todavía el derecho de decir o de decir: Dios, no me puedes decir de que yo iba para ti si tú no me has dado nada. Pero ¿quién puede decir de que Dios no ha dado nada, sino ha dado todo? Amén. Así es. En Cristo Jesús. San Juan 3:16 es el más conocido de los versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Si el Señor ya lo dio todo en Jesús y Cristo murió por nosotros, veamos lo que nos dice la palabra en esta parte. Y aquí hay algo muy importante. Si Cristo ya lo dio todo por ti, ¿por qué no ser recíproco? Si Él nos amó primero, ¿por qué no corresponderle? Cuando alguien se enamora, ¿de qué manera sabe de que va a entrar en una verdadera relación con el objetivo y el sueño de, no solamente de enamorarse, sino de llegar a lograr formar y estabilizar un hogar? ¿De qué manera? Yo cuando fui me le declaré a la hermana Esperanza: si ella no me corresponde y este bomboncito no lo acepta, jamás hubiéramos llegado a ser esposos. Él y Jorgito no hubieran nacido. Pero ella me correspondió a mi amor. Hubo una afinidad, hubo un acercamiento, comenzó una relación y llegamos a un mutuo acuerdo, sentimientos, alma, corazón, espíritu y por último cuerpo, y funcionamos y nos casamos. Amados hermanos, Dios lo dio todo por nosotros. Todo lo ha dado. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Porque nos amó. Él nos amó de verdad y se entregó por nosotros. Él ya murió por nosotros. Ahora el Padre, al matarlo en la cruz del Calvario, te ha matado a ti en el aspecto de la vieja y antigua manera en que vivías. Por eso dice ahí mismo, al final de lo que vamos a leer: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. Ya Dios no te mira al estilo antiguo en que tú vivías o pensabas o actuabas. Ahora te quiere ver al estilo de su Hijo Jesucristo, el cual dio por el rescate de todos nosotros. Miren lo que dice aquí. Número 1. Y esta es parte de la experiencia de una nueva vida en Cristo Jesús y de desarrollar una vida victoriosa y llena de fruto. Que dice el versículo 14 de 2 de Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo expliqué la vez pasada, constriñe es apretar, hacer sentir presión adentro, que te involucra a amar, a desear algo. Y esto solamente es impulsado y experimentado desde el fondo de nuestras entrañas, amados hermanos, por el amor de Cristo que ya está en nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que el amor de Dios ya está dentro de usted. Y este amor nos debe de impulsar a pensar esto. ¿Qué cosa? La última parte del versículo 14. Que si uno murió por todo, de acuerdo a la visión del Padre, dice, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió. Y aquí está la clave. Y por todos murió. Para los que viven. Yo les digo una cosa: ¿usted tiene vida ahora? Amén. ¿Vida nueva? Amén. ¿Vida eterna? ¿Usted ha sido salvo? Amén. Sabe que muchos de nosotros, escuchen bien esto, muchos de nosotros hemos pasado por un proceso desde que salimos del vientre de nuestra madre y entramos en escena en este mundo físico, natural, a través del cuerpo. Hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones tan duras que estuvimos expuestos a la misma muerte. Sin embargo, usted y yo estamos aquí hoy. Oh, no, han pasado muchas oportunidades que quizás para usted fueron casualidades. Y usted quizás pudo haber expresado: no era mi destino todavía. Pero un momento, no hay nada por casualidad.
Quizás el diablo, el mundo o cualquier circunstancia trató de matarte y destruirte, pero hubo alguien que no lo permitió. Amén. Yes. ¿Sabe por qué? Porque quería decirte, te estoy dando la oportunidad de que entiendas de que yo morí por ti y te amé para cumplir un propósito. Y si yo ya lo di todo por ti, ¿por qué entonces ahora tú no vives para mí? Amén. Así es. Amén. Si lo que quiero es lo mejor para ti. Amén. Para que participes de mi santidad, de mi bien, de mi prosperidad. Para que el día que yo venga no te dejes avergonzado, o seas como una rama quemada o quitada y secada y luego solamente la echen al fuego y arde. Dios no quiere eso. En esas consecuencias íbamos en el estilo de vida que teníamos antes, alejados, fuera de la fe y de la esperanza, de la gloria de Dios. ¿Cuánto me dicen al Señor por la nueva vida en Cristo Jesús? Amén. Amén. ¿Vale la pena entonces lo que dice la Sagrada Escritura? Sí, dice, versículo 15, y si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué bueno que no solamente murió, sino que la verdadera esperanza y fe de nosotros de la salvación está en que Él murió y a través de ese sufrimiento y esa muerte hemos sido salvos. Pero la victoria completa de la vida constante en Cristo Jesús es que Él resucitó. Amén. Y hay una esperanza de gloria, que así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Amén. Amén. Pero para vida eterna, para gozo eterno, porque la Biblia nos dice que todo mundo va a resucitar, los malos para condenación eterna, pero los buenos para vida eterna. Amén. Y esto solamente en Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo lo que estamos enseñando, hermano? Amén. Mira que es importante esto. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice el versículo 16, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bien, continuamos. Tercero, Gálatas capítulo 5, versículo 13 en adelante. Capítulo 5, versículo 13. Y aquí, agárrenme un poquito, porque aquí hay elementos que la Biblia nos declara que era prácticamente la experiencia. Eran los ingredientes en la cual prácticamente nosotros vivíamos nuestro estilo de vida. Quizás algunas veces todavía venimos a Cristo y todavía parte de la lista de estos ingredientes como que están tratando de perjudicar o de atravesarse en nuestra nueva vida. Y va a tratar de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es parecido a la comida, que hay gente, ¿verdad?, que sabe que aquello que estoy viendo y que estoy acostumbrado a comer me está haciendo daño, pero como que hay algo, una adicción, y siempre se lo está comiendo. Hay gente que prefiere morir en eso. Por ejemplo, las ataduras de los vicios, ¿me explico? Porque esa es parte de la vida continua engañada en la cual antes vivíamos. Es una realidad. Entonces, muchas veces, aún en Cristo Jesús, esas cosas nos van a perseguir, pero cuidado, no se preocupe por eso, porque ahora hay alguien que te puede ayudar a liberarte de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Él declara en la palabra todo aquello que es pecado. Y quizás fue parte de lo que nosotros antes vivíamos. Ahora quizás ya algunas cosas Él las ha arrancado y nosotros nos hemos liberado. Pero quizás todavía hay cositas en lo que vamos a escudriñar y enseñar, oye, a predicar, que están todavía en tu vida, sobre todo si es nuevo en las cosas de Dios. Pero no se preocupe, porque cuando Dios está hablando y declarando eso en su palabra, ya Dios te da dando el entendimiento. Dios declara en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Dios declara lo que es pecado y lo que es agradable delante de Él. Antes de venir a Cristo, muchas cosas en las cuales era nuestra vida práctica para nosotros y para la sociedad misma en el mundo de ignorancia y llena de tinieblas y de ceguera espiritual, para nosotros era algo bueno y normal. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos por el Espíritu Santo que Dios dice en su palabra, esto no es bueno, esto no es bueno, esto es malo, hay algo que te llega a tu mente y a tu corazón, una aprobación de revelación que dice, esto es malo y yo no lo sabía antes. O por lo menos para mí era como algo normal y bueno, pero ahora ya es diferente. Y hay una reacción. ¿Por qué? Porque Dios empieza a abrirnos el entendimiento.
a tal grado que antes de decir una mentira, piadosa, blanca, azul, roja, como sea, era una mentirita, no había ningún problema. Pero cuando usted lee en la Biblia que dice que no se debe de practicar mentiras, sino que hay que hablar la verdad los unos con los otros, entonces usted viene y recibe una revelación. Ya que mentirita chiquitica, azul, blanca o rosada, ya usted no le entiende como una mentirita que la puede justificar y modificar a su modo y su estilo de vida, sino que esa mentirita para usted, en su espíritu y en su mente, en la nueva vida, viene a ser algo tan grave que dice, en un momento, por muy chiquitita que sea esta mentira, yo no puedo ni debo mentir ahora. Y hay algo que le fuerza, y algo que se abierto en usted, que es el espíritu y su conciencia que le dice, esa mentira o eso en lo cual tú crees que es necesario mentir, ya no debes de hacerlo. Mejor afrenta la realidad con la verdad, que vas a tener mejor beneficio. Por muy chiquitica, estoy poniendo un ejemplo, que sea una mentirita, tarde o temprano el fruto o la obra de esa mentira va a venir y se va a descubrir. ¿Me está entendiendo, hermano? Miren lo que dice aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Tenemos dos aspectos. Número uno, del versículo 13 al 15 tenemos la libertad cristiana. Y del versículo 16 al 26, la vida guiada por el Espíritu Santo. Y ahí da a conocer muchos elementos en los cuales vivíamos antes y quizás todavía se están infiltrando en tu vida algunos de ellos. Pero no te preocupes, yo te doy una buena noticia. Cristo Jesús ha venido a ser dueño de tu vida, Señor y Salvador, y con su palabra, con la unción y el poder de tu Espíritu Santo y con su ayuda, tú puedes ser libre completamente. Amén. Amén, amados. O sea, que no se me asuste de lo que vamos a leer, y si todavía de lo que vamos a leer hay algunas cositas en las cuales usted cree que su vida le está todavía ahí perjudicando, pero que con la ayuda del Señor usted va a renunciar a eso, y en el nombre de Jesús usted se va a declarar libre para no practicarlo, ni hablarlo, ni pensarlo, ni vivirlo, sino ahora una cosa diferente en Cristo Jesús. Versículo 13. Porque ustedes, hermanos, ¿a qué hemos sido llamados? Dice la palabra. Hemos sido llamados a libertad, solamente que no usen la libertad como pretexto u ocasión para la carne, sino que cosa dice, sírvanse los unos en amor los unos por los otros. En cuanto al amor, está diciendo que, amados hermanos, es el elemento básico que debe de guiar nuestra nueva vida en plena libertad de Cristo Jesús. El amor de Cristo es lo que nos une en la libertad que Dios nos ha dado. En el amor de Cristo, en la nueva vida, en una vida libre, es donde usted acepta sin rencor, sin odio, sin envidia y sin contienda a su hermano. ¿Cuántas veces usted se da cuenta que hay personas que solo con verlas le cae como pesado, que sea flaco como el pastor? Y quizás nunca le ha dirigido una palabra, pero solo con verlo como que no hay entrada en esa persona. Y hay veces que es por el aspecto cultural, más si lo escucha hablar, y más si lo ve actuar, como que más pesado le cae. Y eso es algo normal, hermano. Pero en Cristo Jesús aprendemos a sobrellevar esas cargas y a soportarlas, y nos damos oportunidad de conocernos, de relacionarnos, para tener entonces un juicio o un concepto. Amén. Y esto es dirigido por el amor, porque dice, hermanos, a libertad os ha llamado el Señor, solamente que usen la libertad no como ocasión para la carne, o sea, para el pecado, sino sírvanse en amor los unos para los otros. Dice, porque la ley, todo lo que es la ley, se resume en una sola palabra, se cumple así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consumen unos a otros. ¿Cuántos antes, sobre todo los casados, y hay veces que relaciones entre padres e hijos, ¿verdad? Sobre todo esta cuestión no se experimenta tanto en el trabajo. Hay veces que en la misma casa y en el mismo hogar se vive una vida como de perros y gatos. No, y hay familias que se han consumido, hermano. No por el vecino, entre la misma familia.
Hay veces que esto sucede, esto de la crítica, del chisme, de la murmuración, ¿verdad? No motivado por el amor, sino por odio, por intereses propios, por una vida motivada por el pecado y en el engaño. Hermano, se arma la gota, como dice, cada quien es un paquete, porque cada quien quiere jalar, como dice, agua para su propia casa. Y nadie cede, como que dice, para tratar de considerar al otro. Y esto sucede en casi todas las relaciones. Amados hermanos, ¿quién es el que nos puede motivar a respetarnos, a amarnos, a aceptar tal y cual somos? ¿Acaso no solamente a través del amor de Cristo Jesús? A donde ya no vemos acepción de personas, ni de cultura, sino que nos amamos, nos soportamos, nos reconocemos y nos aceptamos tal y cual somos, y empezamos a relacionarnos motivados por un nuevo estilo de vida. A donde la Biblia dice, porque este versículo dice, ¿verdad? En esto se resume en una sola palabra la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento dice, ¿verdad?, que la ley se resume en dos cosas: amarás a tu Dios en primer lugar sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, la demanda de la ley. La demanda de la ley era más bien prohibiciones: no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dejarás la mujer de tu propio, etcétera, etcétera. Solo eran prohibiciones. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es declarar y sacar el pecado que hay en el individuo por dentro. Y algunas veces nosotros no entendemos que en la vida anterior practicamos todas esas cosas sin darnos cuenta que eran pecados. Para nosotros era normal. ¿Cuántos levantaron el codo con una cervecita y el alcohol y muchas otras cosas antes? Levante su mano. Yo probé la cerveza. Cuando vine a Cristo me di cuenta, cuando escuché y miré ahí, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Dije, Dios, esta cuestión está buena. Está de una advertencia. Pero veamos lo que dice. Primero, Dios nos ha llamado a tener una vida de libertad en Cristo Jesús, pero en esa libertad no le debemos de dar lugar al pecado, ni debemos dejarnos engañar, amados hermanos. Dios nos ha llamado para amarnos y para amar a Dios. Este es un nuevo estilo de vida. Amén. No para odiarnos, no para tener prejuicios, no para tener contiendas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, en esta parte, aparte de la libertad cristiana, es que Dios quiere que tengamos una vida de fruto en el Espíritu. Y por eso dice, versículo 16, digo pues, anden en qué cosa, a través de quién. Anden en el Espíritu. No dice anden bajo el gobierno de sus sentimientos o emociones o su propia voluntad o pensamiento, que es el alma. No, aquí dice anden en el Espíritu. Y esta palabra Espíritu con E mayúscula se refiere bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Eso quiere decir, esto es un nuevo estilo de vida. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, se refiriéndose a la vieja manera de vivir, a la naturaleza pecaminosa en la cual antes nos conducíamos engañados. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero, versículo 18, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y aquí es lo que yo quiero que usted entienda algo. Quizás muchos de nosotros, aún todavía estando en Cristo, hay algunas de estas cositas que todavía como que la estamos acariciando o todavía nos están persiguiendo, y nosotros, porque tenemos inmadurez y alguna, en cierto aspecto, ignorancia, como que todavía las hacemos y las practicamos como algo normal y buena. Pero, amados hermanos, miren lo que dice aquí de lo que son manifiestas como obra y resultado de una vida pecaminosa, y que prácticamente era el fundamento de nuestro estilo y práctica de vida anteriormente al venir a Cristo, pero que ahora tienen que desaparecer. ¿Con la ayuda de quién? Diga conmigo, con la ayuda del Espíritu Santo, del Señor Jesús, y la declaración y exhortación y fortaleza y consuelo de su palabra. ¿Resulta esto? Sí resulta, porque Dios declara el mal, pero no solamente te declara el mal. Dios declara el mal, pero te da la salida del mal también. Amén. Haciéndote y obrándote bien. Porque el Señor no solamente da a conocer y manifiesta, usando Pablo, son las obras de la carne. Miren la lista que está ahí. Cuando vayamos enumerando o leyéndola, quizás hay en algunas de las cuales usted diga, como que todavía me identifico con esta.
no tenga miedo, hágalo. Pero con la ayuda del Señor, usted se va a liberar de eso. Con la ayuda del Señor, usted va a ser libre. Amén. Amén, amados. ¿Por qué? Porque todos venimos de ahí. Y aún entramos en Cristo y venimos arrastrando un paquete de prácticas, de pensamientos y de actitudes. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que realmente funciona esto? Cuando Cristo entra en nosotros como el nuevo poder, como la nueva vida, como la nueva unción. Usted y yo no podíamos librarnos de esto nunca, porque nos mantenía esclavos. Un esclavo no se libera a sí mismo. Tiene que haber alguien que sea libre para que lo libere a él. Amén. Ya Cristo, el único y perfecto libre, vino y se hizo esclavo para liberarte a ti y a mí y darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y dice, manifiestas son las obras de la carne que son. Mire, en las primeras 4, y hay una más adelante que se identifica ahora, pero las primeras 4 tienen que ver con el aspecto, amado, de una vida práctica que hoy está en el estilo del consumismo diario de la mente de muchas personas. Y no solamente en la sociedad, sino que el sistema de gobierno humano, los gobiernos mismos, los congresos, escúcheme, todas las ramas de un sistema de gobierno en la misma democracia están aceptando este estilo de vida corrupto, desviado de mente y de corazón, y en una vida práctica que se refiere al aspecto de la desviación inmoral. Estas 4 palabras, que son obras y productos de la carne como pecado y naturaleza dentro de nosotros, y que nos identifica con el medio ambiente en que antes vivíamos y que todavía se vive, hermano, se refiere a esa conducta corrupta y maligna. Quizás muchos de nosotros antes vivíamos en eso. Quizás todavía algunas veces venimos a Cristo. ¿Cuánta gente no viene a Cristo? Viene casada y viene con infidelidad. A eso se llama adulterio, la primera. ¿Cuánta gente viene a Cristo y viene unida, por ejemplo, en el aspecto del casamiento o de la relación de un hombre y una mujer como marido y mujer? Vienen a Cristo y están viviendo como hombre y mujer, como marido y esposa, etcétera, pero sin casarse. A eso se llama fornicación. Pero después de estas 2 cosas están las otras 2 que tienen que ver con esta desviación mental y práctica de lo que es la corrupción, sobre todo en el aspecto de relaciones sexuales. Para que vea que esto nos identificaba antes en una vida depravada y corrupta, ajenos a la vida nueva que solamente podemos obtener en Cristo Jesús. Por eso hay que ponerle mucho cuidado. Y dice, manifiestas son las obras de la carne que son, número 1, adulterio. Ya sabemos lo que es adulterio, ¿verdad? Y vamos a renunciar en el nombre de Jesús en ese aspecto, y creo que aquí no hay ninguno, porque esto tiene que ver con los casados. Pero yo quiero decirle una cosa también, que este aspecto del adulterio no implica el hecho de una infidelidad entre un hombre y una mujer físicamente hablando en cuanto a relación sexual. Porque esto puede ir más allá del aspecto de una infidelidad físicamente hablando entre 2 mujeres, entre 2 personas casadas. Me refiero heterosexual, hombre y mujer. No estamos hablando de hombre con hombre y mujer con mujer. Porque aún en la mente y en el corazón, Jesús dijo en cierta ocasión, aún con codiciar en la mente y en el corazón a una mujer, un hombre ya cometió adulterio. Eso significa que mire cuán delicada es la situación esta de ser adúltero, porque puede ser de que la persona esté unida en casamiento pleno y físicamente pueda ser fiel a su mujer o su mujer a su marido. Pero cuidado, porque en el nuevo estilo de vida, el adulterio, sobre todo nosotros los hombres, pero yo creo que también las mujeres pueden ser atraídas y seducidas por otro hombre que no sea su marido, más sobre todo con los programas, películas, etcétera, etcétera, que se dan por todas partes a través de los medios de comunicación. Amados hermanos, la mente hay que cuidarla, sobre todo nosotros los hombres, porque aunque estemos casados, una falda por aquí o lo que sea,
que no sea la de tu esposa te puede llamar la atención y los ojos despierten. Cuidado, porque ya eso está dando ocasión que en tu mente y en tu corazón hay una provocación, y eso se llama adulterio moral y espiritual. Tan delicada es la cuestión, hermano, así lo declara el Señor. Tenemos que cuidarnos de nuestro estilo de vida. Hermano, yo le aseguro que yo me cuido y le digo, Señor, ayúdame. Guarda mi mente y mi corazón y mi vista. Y todo. Porque yo sé que tengo una esposa delante de la cual, en primer lugar de Dios, soy responsable. Y después de honrarla y serle fiel a ella. Y esa lucha, no creas que es constante para todo el mundo y Raimundo. Y no solamente para los hombres, también para las mujeres. Porque las mujeres pueden ser seducidas, ¿verdad? Por un hombre por ahí bajo. Mire, escúcheme esto. Hace poco escuché un mensaje que dan en la radio y llaman a una persona exponiendo X problema que está pasando. Llamó una mujer esta semana pasada a una de las radios, escuché yo un programa, un show, y entonces ella pone un comentario y le manda un texto para que de eso se derive el tema del programa. La mujer manda en el texto diciendo: yo soy casada y trabajo en la empresa o en el negocio del que es el mejor amigo de mi esposo. Y él nos ama mucho y nos quiere mucho. Y dice que hasta nos cuida porque nos aprecia mucho. Pero resulta que el amigo de su esposo, el cual es dueño de la empresa, del negocio para la cual él trabaja, en una de esas se le acerca y se le declara y le dice que le gusta y que le insinúa que como hombre, ¿verdad?, quiere ser más que amigos y que no la quiere perder. Entonces ella manda el texto a la radio para que de ahí se agarre el tema de discusión de qué es lo que puede hacer, porque ella se siente confundida. Amados hermanos, cuando uno dice, esta mujer escribe eso, ¿verdad?, porque el mejor amigo de su esposo, siendo casada, aunque sea dueño del negocio para el cual ella trabaja, hermano, ella no puede decir de que porque él se le declaró, escúcheme, se sienta confundida. Eso quiere decir que él se le decir, me siento confundida, es porque ya hay algo que vino, escúcheme, a metérsele en su mente y en su corazón, para hacerle entender en sus sentimientos y sus pensamientos de que quizás el hombre que es mejor amigo de su esposo le es simpático y le es agradable. ¿Qué está cometiendo ella ahí? Adulterio espiritual. ¿Me está entendiendo lo que estamos tratando de enseñar, hermano? Hay veces que hay cositas que las dejamos pasar. Mire, yo le voy a dar un consejo. Hay cosas de lo que declara aquí: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hay veces que no hay necesidad físicamente de llegar a involucrarse en eso, porque eso no comienza en lo físico. Eso comienza a participar en la mente y en el corazón y en el aspecto emocional de los sentimientos. Y si usted y yo le damos lugar y agarró lugar, el pecado te va a engañar y te va a defraudar y te va a hacer creer de que no puedes llevar un nuevo estilo que funcione a la manera de Cristo. Amén. Pero podemos llevar una vida santa, de fidelidad. Amén. Amén. Consistente y fortalecida en Cristo como nueva criatura. Sí lo podemos hacer si somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice el apóstol? ¿Cómo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la naturaleza del pecado de nosotros son contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo lucha por nosotros para guardarnos de él. Y estas son las obras del pecado. ¿Me está entendiendo, hermanos, hermanos? Sí. ¿Sabe cuándo nosotros venimos a poner interés e importancia a esto? ¿Sabe cuándo? Cuando usted tiene a Cristo. Cuando Cristo como iluminación y como verdad le entra a lo más profundo de su corazón, y entonces empieza a hacerle entender lo malvado y lo terrible y lo consecuente que puede ser la práctica de adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La palabra inmundicia ahí significa pudredumbre, basura.
Y si bien es cierto, se relaciona como el cerdito. Usted sabe cómo es el cerdito, ¿verdad? Un cerdito usted lo puede bañar, sacarlo bien bonito, sobre todo cuando es chiquitico. Lo baña bien, lo perfuma, le echa todo, lo lava bien y le pone un chonguito, ¿verdad? Bien bonito. No lo tenga amarrado con una cuerdita y déjalo libre. Por naturaleza, lo primero que va a hacer, en el primer charquito que haga, se revuelve. ¿Por qué? Porque por naturaleza es inmundo. Hay veces que la conducta de nosotros nos revolcamos en la inmundicia del pecado, haciendo cosas tremendas, hermano, que para nosotros eran normales y buenas para el mundo. Todavía lo siguen haciendo, pero en Cristo no debe ser así. Por eso la revelación de la palabra es muy importante. Y esto tiene que ver con basura. Tiene que ver también con el aspecto de untarse de... ¿Usted sabe de qué, verdad? Y que apesta. Tiene que ver con eso. En el mundo moral, espiritual, se relaciona con eso. Y tiene que ver también con la decadencia más grave en el aspecto también de la relación sexual. La lascivia es lo mismo. Tiene que ver con la vida pensante en extremo, que te motiva a pensar, a tener imágenes pornográficas. ¿Entiendes? Tanto en el hombre como en la mujer. Que le lleva seduciéndolo en su mente y en su corazón, no solamente a tenerlo en la mente, sino a la práctica, y se mete en grandes problemas. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres hoy, aún en Cristo Jesús, están sufriendo graves problemas y están destruyendo su propia vida? Y están destruyendo la relación con su mujer, y están destruyendo la relación como padre e hijo. ¿Sabe por qué? Por causa de la pornografía. ¿Sabe por qué? Porque su mente se ha dejado seducir y convencer por los medios de comunicación. ¿Usted sabe cuánto gana el aspecto del negocio de la pornografía? Son millones y millones. Eso significa que hay mucha gente que está involucrada en esto y paga lo que le piden por estar metido en eso. Su mente y su corazón está pobremente esclavizada en todo eso. Hay mucha gente que está perdiendo su hogar, que está perdiendo su familia, que está perdiendo sus hijos, y puede perder hasta el trabajo. Porque mire, no solamente las drogas, no solamente el alcoholismo, la pornografía, el hábito, el aspecto esto de la desviación sexual e inmoral es tan corrupto, hermano, que un hombre o una mujer pueden pasar todo el día en eso y no quiere hacer absolutamente nada más que estar en eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Leer esto sin saber el verdadero significado de esto, como que lo llevamos por encimita. Yo le aconsejo que si usted no entiende algunas palabras de esto, metas en internet, pero para ir al diccionario y vea el verdadero significado de cada una de estas palabras. Por eso estoy tratando de hacerlo así, a grosso modo, pero son terribles. Sin embargo, esa era práctica, el fundamento de nuestra vida antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que dice después, aparte de eso? En cuanto a las manifestaciones de las obras de la carne, después de esto dice, idolatría, ¿se refiere a qué cosa? A la falsa adoración, a la falsa alabanza. Religiosamente hablando, tener otro Dios que no sea el verdadero Dios, como ídolo a la cual se le rinde culto y pleitesía. Mucha gente vive de esta manera, como idólatras. Hay veces que es sí mismo, no solamente de un muñeco o de una religión. Dice hechicería, tiene que ver con brujería, con la santería, etcétera, etcétera. Enemistades. ¿Sabe que hay gente con mucha facilidad armar la gorda? Mire, cualquier cosita que le haga, una cosita así, ya tiene en su corazón cualquier cosa para entrar en resentimiento. Y ese resentimiento no se lo quita, porque se sintió mal. Y empieza a hacer a aquellas enemigos. Yo era antes así. No me podía voltear a ver más porque para mí ya era un enemigo. No le hablaba al tipo. Esa era la clase de corazón que tenía. Y creía que era bueno. Una cosita que no me gustaba de alguien, donde quiera que fuera, yo cortaba la amistad. Cuando uno corta la amistad, ¿qué se vuelve? Enemigo, enemistad. ¿Y sabe que estamos propensos a muchas cosas por la forma de ser y de pensar? Cuando nos hacen o hacemos, con cualquier cosita estamos ahí explotando. Pero mire, ahí dice, y todo eso hay que botarlo y pedirle al Señor que nos ayude. Si usted se está identificando con alguna de estas, no importa, hágalo.
pero con la ayuda de Dios usted va a salir de eso y va a renunciar. Enemistades, pleitos. Usted sabe que hay gente que es pleitista. Mire, si no está en paz, tiene problemas. Él tiene que andar buscando algo o dar un motivo para buscar la bronca. ¿Usted conoce a esas personas? Aquí no hay. Aquí no hay. Le voy a decir una cosa. Mi jefe, el dueño de la fábrica, a ese señor cuando entraba a la fábrica, todo el mundo le tenía miedo. Decía, ahí viene el fulano de tal. Hay uno que le dice Papito Peleón. Un compañero mío, ahí es de Papito Peleón. Antes él entraba y el que encontraba ahí ya le tiraba su indirecta para buscar problemas. Por ser trabajador no le respondía. Yo tuve alguna, no puedo decir que tuve broncas con él porque yo mejor me callaba, hermano. Pero no creas que estuve propenso a responderle como hombre y retarlo. Pero como hijo de Dios me tenía que tragar. Pero ese hombre era terrible. ¿Sabe cuándo él cambió? Cuando le empezó a fallar el corazón y el doctor le dijo, oye, tiene que tener una vida más tranquilita porque la mujer de la llevaron de emergencia y le rompieron el corazón. Y luego siguió él. Y si llevaba ese estilo de vida, ya no estuviera en el cuerpo. O sea que ahora él es calmado. Llega a la fábrica y ya casi no habla mucho, lo saluda y se va para la oficina. Parece que aprendió, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros no podemos aprender, guiados y conducidos bajo el gobierno y dirección del Espíritu Santo y su palabra que nos facilita las cosas? Amén, amado. Amén. Vamos terminando aquí. Dice pleitos, celos. No voy a hacer muchas reseñas sobre celos, ¿verdad? Iras. Cuidado con las cuestiones de las iras. Contiendas. Disensiones. Herejía. Esta palabra disensiones. Yo lo traía aquí. Mi señora me lo borró, me lo quitó de aquí. Quería leérselo en cuanto al aspecto de lo que significa. Y se refiere, usted mira la palabra y la lee y la pasa por encima. Significa que siempre hay personas, ¿verdad?, que casi nunca están de acuerdo con algo por muy bueno que sea. Siempre llevan la contraria. Mire, en las iglesias, por muy bonito que les presente el evangelio uno, lo positivo, lo verdadero, en el espíritu de fe, como que siempre tratan de llevar toda la contraria y nunca estar de acuerdo ni con el predicador, ni con el servidor, ni con nadie. Son personas que discrepan, argumentan, nunca están de acuerdo con, solo ellos tienen la razón. Disensión es obra de la carne, es pecado. ¿Usted ha conocido a estas personas? Argumentativa, nunca los convence nadie. ¿Ve? Y nunca se puede llegar a un mutuo acuerdo con ellos. Es difícil, son difíciles. La obra de Dios no se puede llevar con esa gente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son contrarios. Lo que trata aquí. Disensión, falta de acuerdo o de aceptación por parte de una persona, de una situación, decisión u opinión. Miren, en el Evangelio, en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo, mi hermano, si no hubiera un mutuo acuerdo, en un mismo pensar y sentir, tal y como Dios nos enseña a través de Cristo, que lo hizo con el Padre y el Espíritu Santo, si entre nosotros como hijos de Dios no hubiera un mutuo acuerdo, un mismo sentir, un mismo pensar, una misma alabanza, entender y recibir un mismo consejo bueno, y siempre estamos causando disensiones, discrepancias, argumentando, dudando, hermano, eso es un problema grave. No existe unidad perfecta a través de eso. La Biblia dice, pondrán dos a andar juntos si no se ponen de acuerdo. Respuesta, muy sencilla, nunca. Nunca. Aquí no hay personas de esas, ¿verdad que no? Y si hay, con esas características, en el nombre de Jesús usted va a renunciar a eso. Dice disconformidad, discrepancia, disentimiento. Dice oposición o contrariedad a varios sujetos en los pareceres o propósitos. Son personas difíciles, hermano. Eso se le llama también en el aspecto mental personas subjetivas. Hay personas que vienen a una reunión, pero ya vienen con un fundamento en su mente de opiniones y pensamientos. Y eso es una fortaleza. Nadie se lo va a desbaratar.
Aunque escuchen la mejor palabra del Evangelio, ellos vienen dispuestos para rechazar y resistir cualquier verdad del Evangelio. Se llaman personas subjetivas. Tienen preparada en su mente. Mire, ¿sabe quién es el único que puede romper esa fortaleza en la mente y en el corazón? Es Dios, por su palabra. Cuando un corazón es quebrantado y humillado, de ahí no sale eso. ¿Usted conoce personas así? Sí. Déjenme decirle, yo era argumentativo antes de venir a Cristo. No me convencía cualquiera. Aprendí y entendí que el aspecto de la oratoria tiene 3 funciones. O sea, un buen convencedor en cuanto a la oratoria, como persona que enseña o habla, supuestamente tiene 3 elementos: persuadir, convencer y deleitar a un público. Pero si al mismo tiempo hay gente que viene preparado con ese aspecto solamente para tratar de convencer, persuadir a su manera, pero a él no lo van a persuadir, convencer ni deleitar nunca. Hermano, ¿cuántos nos necesitamos, sobre todo cuando estamos en Cristo? Amén. Hermano, nos necesitamos en muchas cosas. Podemos discrepar, sí, podemos discrepar en algunas cosas, pero cuando se llega, escuchen bien, a la revelación de la verdad aprobada por Cristo Jesús y su palabra y el Espíritu Santo, usted y yo, mejor no argumentemos. Aceptemos con corazón sencillo y humilde la verdad del Evangelio y estemos en paz. En un mismo sentido, en un mismo pensamiento. Disensiones es obra de la carne, es pecado. ¿Qué es lo que sigue ahí? Herejías. Aquí la palabra herejía, de hereje, anoche me estaba leyendo mi hijo ahí el significado de herejía, pero en el original significa sectarismo, sectas. Y siempre hay personas, ¿verdad? Aquí en el nombre de Jesús lo vamos a reprender, que nunca va a suceder. Pero déjeme decir, en los ministerios, allá en Honduras, antes de yo salir, hubieron esos problemas. Levantándose sobre todo personas que después de prepararlo y supuestamente entender y conocer la gracia, se le dio una posición de liderazgo. Se le entregó un grupo de personas para que se abriera una obra y se hiciera el trabajo de la obra de Dios en un ministerio. ¿Sabe qué? Tuvimos personas que comenzaron bien, pero comenzaron, escuchen bien, a su manera, a convencer 1 o 2 personas y se salieron del verdadero origen y propósito de la doctrina y enseñanza correcta del Evangelio. ¿Y sabe por qué? Empezaron a adoctrinar y a formar y enseñar personas a su manera para formar su propio grupo. ¿Sabe qué es eso? Causa divisiones y el cuerpo de Cristo no funciona así. Eso se llama sectas. Tiene que ver con el aspecto de herejía en el original. ¿Sabe qué es eso? Es motivado por un corazón lleno de egoísmo religioso, espiritualmente hablando, que no está conforme con sí mismo ni está dispuesto a someterse a los demás, mucho menos a ser obedientes, sino que quiere lograr ¿qué cosa? Su propósito y darse a conocer como el caudillo, como el líder que todo lo puede, pero va a causar divisiones. No le importa lo que le enseñen, no importa si hay un pastor, si hay un anciano, no importa los demás, él quiere formar lo suyo y llevar a cabo su propia obra. Cristo no funciona así. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Y vamos a ir terminando aquí. Dice, envidias, homicidios, borrachera. Eso de los borrachos, ¿no? Orgías. Aquí quiero decirle algo, porque esta palabra orgías tiene que ver también con las primeras 4. Y estaba viendo el resultado aquí, donde está aquí. Aunque usted ya sabe lo que es orgía, pero lo voy a leer literalmente al encontrarlo. Dice, fiesta desenfrenada en que los asistentes se entregan de una manera desenfrenada a todo tipo de placeres o depravación. Tiene que ver más en el aspecto de relaciones sexuales. Yo digo que aquí no hay ninguno que participa de eso. Quizás antes, maybe alguno por ahí participó. Yo, gracias a Dios, nunca participé de eso. Pero eso significa orgía. Usted sabe cuánto, sobre todo en los conciertos mundanos, en los centros de prostitución, esto es normal. Pero ahora el aspecto de las orgías también se puede funcionar en las casas, sobre todo en la gran depravación que hay de la desviación, sobre todo en el lesbianismo y homosexualismo. ¿Saben que pueden haber grupos de personas que se juntan? Incluso yo he conocido que hay gente heterosexual, de parejas normales entre un hombre y una mujer, que se juntan en grupos. ¿Saben por qué? Para prestar de la mujer el uno para el otro, etcétera, etcétera. ¿Me está entendiendo, hermano? Todo esto tiene que ver con orgías. Esto es corrupto.
esto no es de Dios. Amén, amados. Amén. ¿Estamos entendiendo? Los jóvenes creo que están entendiendo también estas cositas, que es un poquito pesada, pero los preparen su corazón tierno para que el temor de Dios los haga ser sabios y se aparten de todo mal. Porque una de las cosas, quiero recalcar esto, sobre todo a las jovencitas, jovencitos, jóvenes, hijos preciosos, cuídense. Yo le hablo a mis hijos, cuiden su mente y su corazón. Porque como nosotros que ahora ya estamos viejos y estamos casados y somos adultos, pasamos como ustedes. Y esa lucha interna de tener esa primera experiencia en la relación sexual, como que siempre está ahí tratando de despertarse entre otros, es algo como normal. Ustedes, preciosas jovencitas, doncellas, preciosas princesas del Señor, cuídense. Que no venga un cualquier pavoso, como decimos nosotros en Honduras, va a tratar de engañarlas. Y si viene alguien en su debido tiempo y momento, que sea un hombre de Dios, un muchacho, un príncipe que valga la pena, con frutos espirituales, que se le va a declarar, va a pasar primero por la participación de los padres. Y los padres no somos fáciles, les aseguro. Yo le digo a mi negrita, cuando hay alguien que se le declare a usted, usted me lo tiene que pasar a mí. Y aún en el caso de Jorito, oramos por el esposo de él y el esposo de ella. Hay veces que bromeamos, pero esto es serio también. Tiene que ver la paternidad con respecto a ayudarles a los jóvenes a definir cuál va a ser el esposo o la esposa de ellos. Sí, ¿sabe por qué? Porque el aspecto del buen funcionamiento de un matrimonio, cuando los hijos salen de nosotros, es dependiendo de la formación y del ejemplo que recibieron en casa, de acuerdo a los padres que tuvieron. Amén. Y hay una gran responsabilidad. Ah, hermano, y en este aspecto de los sentimientos tenemos que meternos nosotros. Sí, tenemos que meternos en oración y en consejo. Antes de que venga un vago o una vaga a tratar de engañar y hacer un buñuelo o un pedazo de pan en la vida de un joven, aunque sea varón. ¿Aló? Amén. Porque tenemos hijos sobre todo. Hay una de las cosas que más me dolió hace poco. Y ahorita me estaba diciendo, uno de los hombres muy conocidos aquí en Estados Unidos, un pastor tremendo, una congregación enorme, y su hijo muy joven, un jovencito, escúcheme, hijo de este gran pastor con gran fruto, se suicidó. Pregunta, ¿qué pasó con este joven? Y es cierto que la vida espiritual y la relación de un joven, sobre todo cuando es un adulto de 21 años en adelante, ya no depende de nosotros los padres de una manera literal o biológica, pero los engendramos y le duele a un padre. Pregunta, ¿qué pasó en la vida de este joven que conoció y tuvo la experiencia de tener un hombre que es un hombre de Dios, un padre que es un hombre de Dios? Hermano, hay que cuidarnos. Dios ha puesto en mi corazón como pastor que tengo que enseñarle a usted y hacerle entender lo que antes, amados hermanos, para usted y para mí era algo normal y común y era bueno, pero que ahora a través de la palabra, su entendimiento, Dios lo está abriendo para descubrir lo que es malo y para él entender lo que es bueno y le agrada a Dios. Amén. Para que tenga un nuevo estilo de vida a la manera de Cristo, en una vida santa y apartado del mundo para el día de la venida de Cristo. Amén. Terminamos aquí, solo voy a leer ya. Ya, no me preocupe. Dice, orgías y cosas semejantes, o sea que la lista puede seguir, acerca de las cuales les amonesto, en otras palabras, los exhorto, les aconsejo, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí va a ser uno de los versículos que les voy a dejar a los del discipulado, versículo 20, más después. Mas el fruto del Espíritu, hay 9 elementos, que esto es los ingredientes básicos del nuevo modelo de vida guiados por el Espíritu Santo, porque esto representa el carácter santo de Cristo, motivado y establecido por el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu Santo, nota que no dicen los frutos, dice más el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, diga conmigo, yo soy de Cristo. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Por lo cual, diga conmigo, yo he crucificado, diga conmigo, yo he crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, diga conmigo, en este cuerpo,
en esta vida, en esta tierra, lo vivo bajo la guianza del Espíritu Santo y del amor de Cristo, quien se entregó y me amó a mí. Eso es muy importante. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok, le leo esto y se la dejo para su casa. Mire lo que le voy a leer. Y aquí resumo esto, para que usted no me vote y me invite a predicar otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Y leemos hasta el 20. Y esto se lo dejo para que usted lo viva y lo escudriñe en su casa más. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, sean sobrios. Aquí, en este versículo, hay tres cosas. Ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el entendimiento suyo espiritualmente se abre y debe permanecer firme cuando uno viene a Cristo. La palabra ser sobrio significa estar juiciosos de la mente. Lo relaciona con lo contrario de lo que es el resultado de una buena borrachera, o sea, de un ebrio. El ebrio o el borracho, con las primeras de cambio, en las primeras copas, ya sabe de que en su sangre entra ese aspecto del alcohol y sus pensamientos ya empiezan a revolucionarse. Ya sus juicios y sus pensamientos ya no son los mismos. Ay, no solamente los pensamientos, las palabras ya no son los mismos. Y tienen una etapa que entre más se va enfogonando la persona con el alcohol, van perdiendo el sentido en todo aspecto y aún físicamente ya no se pueden ni parar. Y después los resultados son desastrosos. Pero en el mundo espiritual, Dios no te quiere ver como un borracho, sino con sobriedad, juicio en la mente, que te mantiene equilibrado en todo aspecto, sobre todo espiritual y moralmente. Por eso él dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Número 2, como hijos obedientes, muy importante, no se conformen a qué, o sea, no se acomoden a los deseos que antes tenían estando en qué, en vuestra ignorancia. Número 3, ser santos, sino como aquel que los llamó es santo, sean también vosotros santos. ¿En qué? ¿En qué dice? La manera de vivir. ¿En vuestra manera antigua? No, es la nueva, se refiere a la nueva. ¿En vuestra manera de qué? De vivir. De vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin ascensión de personas juzga la obra de cada uno, condúzcase, otra cosa, temor de Dios, condúzcase en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué cosa? ¿Cuántos saben que la vida de nosotros ahora en Cristo hasta que Él venga es peregrinaje? Amén. Ahí le dicen que somos extranjeros y peregrinos. Así es. La vida aquí es una pasadita, hermano. Vale la pena cuidarte para no salir avergonzado al final de los tiempos cuando se manifieste, porque ahí lo dice. ¿De qué manera no vamos a salir avergonzados, sino que con gloria y victoria vamos a ser recibidos cuando Él se manifieste en gloria? Mantener una vida ¿qué? Santa, al estilo de Cristo, como lo declara la palabra de Dios. Amén. Y por eso estos consejos son importantes. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que cosa, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿De qué manera nosotros vamos a estar esperando a Cristo? ¿Esperamos la manifestación gloriosa de Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuántos le esperan? Amén. ¿Vale la pena cuidarse? ¿Vale la pena permitir al Señor y a su palabra para cambiar? ¿Habrán cosas que nos identificamos con esta? Puede ser que sí. Pleitos, celos, contiendas, algunas cositas por ahí. Pero ¿podemos renunciar a eso? Amén. Póngase en pie. Póngase en pie. Yo quiero que hagamos una oración.